Hace unos días se presentó en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata una muestra fotográfica testimonial, Atravesades. Estamos en comunicación con la ideóloga, con la fotógrafa Eleonora Ghioldi. Eleonora, muy buenas noches. Pablo Lofego te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias. Gracias por estos minutos. Eh, Contanos un poquito en qué consistía la muestra de Atravesades. Bueno, la muestra son, por ahora vamos con casi 70 testimonios de familiares de víctimas de feminicidio, travesticidio y transfemicidio. Son fotografías, las cuales van acompañadas por un testimonio oral. En realidad los testimonios son siempre orales, pero cuando entras a la web lo podés ver, las podés escuchar algunos y otros los lees. Y está en el Teatro Argentino, lo presentamos, son gigantografías de más de 2 metros de altura, las cuales están en la calle, ¿no? Intervienen en el espacio público y tienen un código QR que te llevan a los testimonios. En el Teatro Argentino estamos mostrando en este momento 35 testimonios y los otros podés acceder a ellos a través de la web. ¿Cómo nace la idea de hacer esta muestra testimonial? En realidad esta muestra nace de otra muestra que yo tengo que se llama Guerreras, que son Guerreras. testimonios de violencias de género. La gran mayoría son testimonios de violencia sexual, pero no se limita a eso, también hay testimonios sobre esterilización forzada, hay madres de hijas hay testimonios de hijas de madres desaparecidas en la última dictadura militar que dejan cuenta de cómo la violación es utilizada no solo como una herramienta disciplinadora, sino también una herramienta de tortura. Y cuando yo estaba terminando esta muestra, son muchísimos testimonios, son como 50 o un poco más, no quería no quería cerrar la muestra, o sea, el trabajo de investigación que hace 12 años que lo vengo haciendo, sin hablar del tema de los feminicidios, porque no me parecía que podía cerrar o podía tener un trabajo hablando sobre violencia sexual y no mencionar la violencia máxima que son los feminicidios. Entonces ahí decido ir a Ciudad Juárez, también por una cuestión de territorio, donde está ubicado Juárez, que es en la frontera con Estados Unidos, con El Paso, y a mí me interesa también investigar un poco la temática de las violencias que nos atraviesan en nuestros cuerpos cuando son territorios de conflicto, ¿no? Claro. Eh, y por eso voy a Juárez, y bueno, y ahí entrevisto a las mamás de Juárez, y ahí empiezo a trabajar en el tema, o sea, como que me vuelco mucho más al tema de los feminicidios todos los trabajos, todos mis trabajos se basan en testimonio en primera persona, ¿no? Y esos testimonios también siempre son de boca en boca, o sea, yo llevo a las personas que forman parte de los trabajos a través de alguien que en general forma parte de la muestra y le transmite a otra persona de qué se trata el trabajo. Y me parece que eso es un punto importante porque, por ejemplo, en Atravesades, o sea, yo no entrevisto a los familiares cuando sucede el femicidio o el travesticidio, sino que, porque no me interesa la noticia nueva, ¿no? O sea, a mí creo que hay mucho maltrato a través de los medios, a través de los medios, no todos, por supuesto, pero de muchos medios, y me interesa más la reflexión sobre lo que sucede con los feminicidios y los travesticidios. Entonces trato un poco de alejarme de la noticia cuando se cubre en el instante, ¿no? Creo que Sí. tenemos que hacer como sociedad muchísimo trabajo a cómo estamos cubriendo el tema de estas violencias, porque lo que termina sucediendo es un poco contraproducente, ¿no? Porque se termina
cubriendo las noticias sin una perspectiva de género, se termina culpabilizando a las familias y a las víctimas. Y bueno, creo que necesitamos como virar un poco el eje, ¿no? De dónde estamos poniendo dónde estamos poniendo la mirada y poner un poco más la mirada en cuáles son o sea, hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Eso es lo que intenta el trabajo, como concentrarnos un poco más en cuáles son las estructuras de violencia que facilitan que estos hechos sucedan, o hablar un poco más del tema de la cultura de la violación, ¿no? De qué se trata eso, de los mandatos, y también un poco creo que necesitamos hacernos más preguntas sobre el tema de las masculinidades, ¿no? ¿Qué es lo que está Claro. sucediendo con algunas masculinidades bueno, primero que creen, algunas de las masculinidades que creen que este no es un problema de ellos, ¿no? Que no los atraviesa y que no forman parte de la solución, y también qué es lo que está sucediendo con otras masculinidades que no soportan la autonomía de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces nos violentan y nos matan. Creo que las preguntas realmente tenemos que hacer un esfuerzo para virarlas y entender de dónde salen todas estas violencias. Sí, lo que decías de los medios, uno que forma parte de los medios siente un poco de vergüenza ajena, o sea, se intenta proteger la identidad o el rostro, la fisonomía del agresor, del femicida, y se pone una foto de la víctima buscando la que esté más, por llamarle de alguna forma, como ponen ellos, provocativa, que si no tiene derecho a vestirse como quiere, en qué estamos en el 2021? O ya se busca qué hacía, qué estaba haciendo a esa hora, decir apareció muerta, no, apareció asesinada. Son cosas que cuesta cambiarlas todavía, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y bueno, y esas son como las microviolencias, ¿no? Que están tan naturalizadas que ni siquiera muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? Entonces, lo que intenta el trabajo es, a través de los testimonios de los familiares, que ellos realmente decidan qué es lo que quieren contar, porque una de las cosas que yo hago en mi trabajo es realmente no hago casi preguntas, ¿no? Es un espacio abierto para que los familiares cuenten, las y les familiares cuenten eh, lo que ellos quieren visibilizar, y lo que es realmente, no sé qué palabra utilizar, no llamativo, porque no es Claro. llamativo y no me sorprende, pero lo que sucede en muchos de los testimonios, en la gran mayoría de los testimonios, lo que ellos cuentan es que en realidad todas estas, el imaginario que tenemos es que cuando sucede el femicidio o el travesticidio las violencias terminan, ¿no? Y aunque es verdad que esa es la cumbre de las violencias y son las violencias más altas, las violencias no terminan en ese momento, o sea, los familiares siguen o sea, viviendo violencias, y la gran mayoría son por parte de agentes del Estado, ¿no? O Claro. sea, ellos denuncian mucho el tema bueno, antes de que sucedan los femicidios o travesticidios, bueno, el tema de las denuncias, ¿no? Como los agentes del Estado, cuando las personas van a hacer denuncias, muchas veces no se las toman, o, por ejemplo, muchos de los familiares de las mujeres travestis cuentan bueno, que es una comunidad muy afectada, ¿no? Que no, por ejemplo, cuando van a hacer denuncias, no les toman las denuncias, las, las ningunean, o sea, ni siquiera tienen acceso a ese primer paso de hacer una denuncia. Y después, bueno, el tema de cuando suceden los feminicidios o travesticidios, el poco acompañamiento que hay de parte de agentes del Estado,
el tema de la justicia es uno de los grandes, una de las grandes denuncias que se mantienen en casi todos los testimonios, ¿no? La falta de acompañamiento y la violencia que reciben por parte del sistema judicial. Y bueno, también hay otros tipos de violencias, por ejemplo, hay algunos testimonios que denuncian violencia en el sistema de salud, cuando las mujeres llegan golpeadas a los hospitales, no son atendidas inmediatamente, no hay una perspectiva de género, muchas veces llegan acompañadas de la persona que las violentó y se le cree automáticamente al hombre, ¿no? Claro. Y bueno, y todo eso genera, por ejemplo, varios de los casos de las mujeres llegaron golpeadas, hay varios de los testimonios que estas mujeres podrían haber sido salvadas, o se cree que podrían haber sido salvadas si hubiesen sido atendidas inmediatamente, pero hay un caso que pasó que la mandaron a la casa de vuelta diciendo que estaba borracha, y bueno, la mujer obviamente falleció. Después hay otro caso que no la atendieron por horas y horas, o sea, hay todo un sistema, ¿no? que no está a la altura de lo que estamos viviendo. Realmente necesitamos, modificar este tipo de cosas, ¿no? Y necesitamos una formación en todas las áreas, ¿no? Con perspectiva de género. Es urgente. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Cuál fue la reacción que vos observaste cuando te acercaste a esos familiares? Y porque los medios, y volvemos a los medios, se ocupan de ellos una semana, 10 días, que apareció asesinada, y como que después los dejan, ya está, ya les sirvió y ahora, bueno, que se arreglen. Y ahí acercarte vos a que den su testimonio, que cuenten lo que quieran contar, después de varios años algunos, muchos años algunos, y algunos casos que todavía ni siquiera fueron esclarecidos. ¿Qué observaste vos? ¿Cómo fue la reacción de ellos? Bueno, como yo te decía, no, yo no los contacto, en realidad siempre vienen contactados desde otra persona que ya me conoce, que ya sabe cómo trabajo, o sea, y eso es porque a mí me interesa que las personas que trabajan, que forman parte de mi trabajo, y no solamente en esta muestra en Guerreras, trabajo de la misma manera, y en otro trabajo que tengo que se llama Aborto Legal Ya, que es un corto documental, es lo mismo. Cuando la gente deja testimonio, para mí es muy importante que ellos realmente quieran formar parte de ese trabajo y quieran dejar ese testimonio. Entonces ya vienen pensando en que lo van a hacer, ¿no? Y ya Claro. en general saben que son construcciones afectivas de largo plazo, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, las mamás de Juárez hace mucho, no sé, pues ni siquiera me acuerdo en qué año fui, pero más de 5 años que hice esas fotos. Y después yo no vivía en Argentina en ese momento, y vine a una marcha del 8M y lo conocí a Gustavo Melman, y él fue el primero que le invité a mi muestra de Guerreras, que era la primera muestra que hacía acá en Argentina, y él vino y le gustó el trabajo. O sea, hace más de 4 años, ¿no? Que tengo, que vengo con esos vínculos. Entonces no es que, cuando una persona te cuenta algo que es tan personal y tan doloroso, es un vínculo que dura, Claro. ¿no? Cuando alguien confía en vos, en contarte algo así, ¿no? Y yo creo que lo que pasa con los familiares, muchos de ellos, muchos de la gente que deja testimonio no son casos conocidos, ¿no? Porque también pasa eso, está la espectacularización de los feminicidios y travesticidios. Entonces cuanto más espectacular es, más prensa tiene, y luego hay muchísimos casos que ni siquiera salen a la luz, o sea, nadie sabe lo que sucedió. Y bueno, y estas familias tienen mucha necesidad de contar su historia. Y también pasa con los casos que son muy famosos, tienen la necesidad de contar la historia en un
en un momento más tranquilo, sin todo ese ruido alrededor, ¿no? Claro. Y contarlos desde el lugar de la experiencia de la familia, ¿no? Que es muy diferente a lo que en general muestra. Muchas veces no se habla de lo que sucede luego del feminicidio. Eso es algo que también está muy presente en los testimonios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después del feminicidio? Y bueno, y toda la lucha que ellos vienen sosteniendo para conseguir justicia, para que haya memoria, ¿no? El tema, yo ahora estoy elaborando mucho el tema de la memoria colectiva, ¿no? Cómo se construye en la sociedad la memoria colectiva, qué significa eso. Y bueno, eso es algo que los familiares vienen ejercitándolo desde siempre, ¿no? O sea, Gustavo Melman hace 20 años que con el tema del caso de Natalia Melman. Y, Sí. por ejemplo, eso es algo también que cuando vos mirás el tema de cómo transitan los feminicidios las mamás de Juárez es muy similar, ¿no? O sea, se mueven en colectividad. Cuando vos escuchas los testimonios no te hablan solamente del caso de sus hijas o madres o hermanas o quien sea, sino que continuamente te traen otros casos, ¿no? Al testimonio de ellas. Entonces, porque la lucha es colectiva y la sienten así. Y bueno, y creo que un poco es eso, ¿no? La memoria es algo que se construye de manera colectiva también. Y bueno, y va por ahí el trabajo. Bien. Elena, Leonora, ¿qué hay a futuro? ¿Vas a seguir presentando la muestra en otras ciudades? ¿Se viene algo nuevo? Mira, ahora estamos con la muestra acá en La Plata, después vamos a ir a otros lugares. La muestra es una muestra federal que va a ir creciendo a medida que vaya avanzando, o sea, se van sumando testimonios. Como les contaba cuando yo empecé con esta muestra, que en realidad el trabajo empecé hace varios años, pero el año pasado con el tema del 3 de junio, que estábamos en pandemia y no podíamos salir a marchar en el día del Ni Una Menos, ahí decidimos con varios de los familiares hacer una marcha digital, ¿no? Desde las redes. Y ahí es cuando empezó la idea de hacer las fotos con los barbijos, con los nombres de los familiares. Entonces, la intención siempre es que sea federal, o sea, que vaya a todas las partes del territorio argentino, que a la mayor cantidad de lugares y que se vayan sumando testimonios territorialmente. Bien. O sea, ahora estamos acá en La Plata, luego vamos a ir a otros lugares de la provincia de Buenos Aires y bueno, ya estamos hablando de otras provincias también. Bien. También tengo, este corto documental que está nominado para los premios Oscars como mejor corto, que todavía no sabemos cuándo van a anunciar, pero eso también está ahí dando vueltas. Y estoy trabajando en algunos otros trabajos, pero todavía en momentos de preproducción, o sea, de investigación más que nada. Así que está como muy, muy verde. Pero bueno, la muestra todavía sigue creciendo y en este momento estoy trabajando mucho con eso. También estoy trabajando en otro laburo sobre masculinidades y también estoy trabajando sobre un proyecto que vengo trabajando hace varios años ya, 4 años, sobre cáncer de mama, que bueno, eso también está medio en el tintero. Acá en La Plata, ¿hasta cuándo se la puede ver en el Teatro Argentino? En La Plata va a estar hasta fin de año. Bien. Así que bueno, invitamos a todos hasta fin de año que se lleguen a las rejas que está alrededor del Teatro Argentino. Están puestas todas las gigantografías ahí. Leonora, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad, gracias. Felicitaciones por el trabajo realizado con Atravesades. Es una muestra que hay que acercarse y
y vale muchísimo la pena ver. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos y será hasta la próxima. Chao, hasta luego.